Ataque de Estados Unidos contra el agua de Irán. Esta madrugada Estados Unidos perpetró un criminal ataque contra la planta desalinizadora de agua iraní en la isla de Qeshm. El artero ataque aparece dirigido a la interrupción del flujo de agua corriente para la población civil y como tal representa un crimen de guerra a plena luz del día y de manera descarada. Irán, por su parte, ya respondió en la misma moneda, pero con una carta, un as bajo la manga. Mientras que Irán solo genera alrededor del 1% de su agua potable a través de la desalinización, Israel y los países del Golfo Pérsico presentan una dependencia de más del 70% de la desalinización para la producción de agua potable. Irán, a pesar de los reportes mentirosos y malintencionados de los medios occidentales, hasta el momento no retrocede frente a las acciones escalatorias de sus atacantes. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 308 de Demoliendo Mitos en vivo en el Día de la Mujer. Un enorme saludo a todas las mujeres, a todas las demoledoras quienes nos acompañan día a día ahí. El día de ayer, por compromisos personales, familiares, no pudimos realizar transmisiones, los abandonamos por un día, mil disculpas, pero bueno, la familia siempre ante todo. Y hoy aquí con las últimas novedades y realmente novedades tristes, porque en el contexto de resistencia y fortaleza de Irán, y como contrapartida en el contexto de cada vez mayor desesperación en Estados Unidos, en Israel, en los países del Golfo Pérsico, frente a lo que para ellos debía representar un ataque de 2 o 3 días, una guerra relámpago, y de repente ya contabilizamos 8 o 9 días e Irán presenta una capacidad de resistencia mucho mayor aún y va a retrasar esta guerra lo más posible, generando una guerra de atrición y de desgaste, ante lo cual Estados Unidos e Israel aparecen desesperados y en este contexto los estadounidenses y los israelíes, en lugar de retroceder, en lugar de rectificar, en lugar de reactivar las negociaciones interrumpidas por ellos mismos con estos ataques criminales ya hace 8 días, en el inicio de la guerra de agresión, en lugar de eso no pueden otra cosa en su mentalidad imperialista, supremacista, guerrerista, más que generar una escalada, acometer más salvajemente aún, y en ese contexto perpetraron en la madrugada de ayer un criminal ataque contra una planta desalinizadora de agua, planta destinada a la creación de agua potable para la población civil, bien lejos, por cierto, de Teherán, con el permiso de ustedes, aquí mi nota caída al piso, en la isla de Qeshm. Voy a presentar toda la información disponible sobre esto y voy a presentar también la respuesta iraní, porque Irán ya respondió pagando con la misma moneda. Comencemos primero con la primera información sobre esta cuestión el día de ayer a través del ministro de Relaciones Exteriores, Zaideh Abbas Araghchi. Estados Unidos cometió un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora de agua dulce en la isla de Qeshm. El suministro de agua en 30 aldeas se vio afectado. Atacar la infraestructura iraní
es una acción peligrosa con graves consecuencias. Estados Unidos sentó este precedente, no Irán, con una clara advertencia respecto a la posibilidad de una respuesta. Ustedes generaron el precedente. ¿Y por qué esto? Porque Irán, y recuerden que aquí Fernando Moragón presentó la posibilidad de un ataque iraní contra las plantas desalinizadoras de los países de Medio Oriente tiempo atrás. Irán podría haber acometido las plantas desalinizadoras de los países de Medio Oriente, de Israel también, pero determinó no perpetrar un ataque de esas características por la afectación de la población civil. Recuerden que sin agua el ser humano no puede más que la supervivencia de 5, 6, 7 días como mucho. Los iraníes realizaron una decisión en su momento, realizaron la decisión de no perpetrar ataques contra las plantas desalinizadoras de Medio Oriente. Pero Estados Unidos e Israel determinaron lo contrario. Y de ahí la publicación del día de hoy, poco después de la madrugada, del ministro de Relaciones Exteriores, y de ahí el ataque contra esta planta de agua, la cual vamos a presentar ahora mismo aquí. Esta la Esta la pequeña isla de Qeshm, aquí, en el Golfo Pérsico, muy cerca del Estrecho de Hormuz. Atención, aquí, en esta pequeña islita, y aquí, en este lugar, la planta desalinizadora de agua, esta zona de aquí, el agua atacada. Aquí simplemente presento el mapa de acceso público en Google Maps, ni más ni menos que eso. No fueron hasta el momento presentadas imágenes de los ataques, por eso el recurso de Google Maps. Esta planta en una región sin agua dulce genera agua corriente, agua potable para la isla, la pequeña isla de Qeshm, y no mucho más que eso. Por ende, estratégicamente carece de importancia. Aún así, el mensaje claro: vamos a perpetrar ataques contra la población civil sin el más mínimo empacho, sin el más mínimo tapujo. Es el mensaje de Estados Unidos de manera abierta, clara, pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Irán presenta una dependencia del agua potable obtenida de la desalinización del agua salada de apenas el 1% a nivel nacional. Irán genera alrededor de 120 millones de metros cúbicos de agua desalinizada al año, de un consumo total de 100.000 millones de metros cúbicos, por ende, ni siquiera el 1%, ¿sí? 120 millones consumidos, 120 millones de agua proveniente de la desalinización, 120 millones de metros cúbicos, de un consumo total de agua en todo Irán de 100.000 millones de metros cúbicos de agua corriente o agua potable. La desalinización aparece concentrada por sobre todas las cosas a lo largo de la costa sur, especialmente en la provincia de Hormozgan, mientras que el 90% aproximadamente del consumo de agua en Irán responde a la agricultura y aparece mucho más al norte. Esa es la situación de Irán en esta disputa iniciada por Estados Unidos. Una vez más, Irán no quería y había determinado no realizar ataques contra el agua corriente de los países beligerantes y comenzadores, iniciadores de esta guerra. La guerra no la comenzó Irán, recuerden eso, ¿no? La comenzaron Estados Unidos e Israel ya 8 días atrás, en ese fatídico día en el cual perpetraron además el ataque contra la escuela de niñas con alrededor de 170
almas perdidas, la mayoría de ellas, más de 150 pequeñas niñas en el colegio, ni más ni menos. La situación, por el contrario, de los países del Golfo presenta un panorama completamente distinto. Las infraestructuras hidráulicas representan un objetivo extremadamente sensible en la región del Golfo. Israel genera alrededor de el 75 y el 86% de su agua potable mediante la desalinización. Y por cierto, las políticas israelíes respecto a esto, de hecho, presentan el objetivo o quieren generar, o querían generar por lo menos hasta hace poco, alrededor del 90% del suministro total de agua como producto de la desalinización. Entre el 75 y el 86 ya lo generan de agua salada, pero querían los gobernantes israelíes, quería el Estado israelí, redondear el 90% de agua del suministro total proveniente de plantas desalinizadoras. Esa es la política en Israel, quizás en un contexto de paz, con lógica, en lugar de generar el consumo de las escasas vías hídricas de agua dulce en una zona tan escasa de agua, realizar la desalinización, ¿sí? Realizar la desalinización del agua salada y generar la mayor cantidad posible de agua dulce a partir de el agua salada, de ahí este objetivo del 90%. Sin embargo, eso puede responder a la lógica en el contexto de un país en paz con sus vecinos y no permanentemente acometiéndolos con guerras, asesinatos y demás barbaridades, ¿sí? Las 5 principales plantas del Mediterráneo en Israel generan entre 600 y 700 millones de metros cúbicos al año de agua potable. Por su parte, no por el contrario, sino más bien por su parte, porque la situación bastante similar, los estados del Golfo presentan una dependencia todavía mayor del agua salada y su desalinización. Arabia Saudita genera alrededor del 70% de su agua potable, con una producción aproximada de 5.000 millones de metros cúbicos al año. En Emiratos Árabes la desalinización genera alrededor del 43% del suministro total de agua, pero más del 90% del suministro de agua potable, porque generan con el agua desalinizada, generan agua dulce, en parte potable y en parte no, ¿sí? Agua dulce utilizada para cualquier actividad como regadíos, incluso para depósitos de agua, para los desagües, para la limpieza. En el total del agua utilizada, dulce, un 42% proveniente de la desalinización, pero en el total de agua tomable, potable, un 90% de dependencia de la desalinización. Qatar, Kuwait y Bahrein también presentan una dependencia enorme de entre el 70 y el 90% de el agua desalinizada. Con lo cual, evidentemente, cualquier ataque de Irán contra las plantas desalinizadoras va a generar un desastre en esa región. Aquí, por ejemplo, las imágenes a la vista de las plantas desalinizadoras. Atención a las poquitas plantas del lado de arriba Irán, ¿sí? Una en la isla de Keshm, antes mencionada, por ahí otra chiquitita aquí, más arriba una verde de poquita producción, a la derecha una amarilla, mientras que todos los estados del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita más abajo, presentan una enorme cantidad de, acá Qatar, atención a el tamaño de esta planta, Abu Fontas, enorme, enorme. Acá a la izquierda también Arabia Saudita,
el mayor productor de agua desalinizada, bueno, innumerables, no puedo ni siquiera contabilizarlas, las plantas desalinizadoras de todos estos estados aquí y otro tanto, naturalmente, en Israel. Esa la situación a partir de estos ataques, una vez más, decididos por ellos mismos. Quizás como consecuencia de esta metedura de pata evidente, porque comenzar un ataque contra las plantas desalinizadoras frente a un país con el 1% de dependencia, con países mucho más dependientes, entre el 70 y el 90% de dependencia para todos estos países, evidentemente responde a la barbarie, a la locura, al desespero, a esta furia desbocada por la resistencia iraní. Los iraníes presentan una resistencia y una capacidad de respuesta evidentemente inesperada para Estados Unidos e Israel. Esto debe generar muchísimo, muchísimo enojo, muchísimo descontento y de ahí una respuesta desesperada como esta, la cual va a determinar, por cierto, una nueva respuesta iraní mucho más fuerte y mucho más peligrosa. Entonces, esto no responde a la lógica militar o de planificación estratégica, sino a la furia y el desespero. Y quizás por esto ya comenzó el juego de culpas. En la prensa israelí hoy presentaba como responsable de este ataque, graciosamente, a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Sí? Como de alguna forma, no, nosotros no fuimos. Bueno, eh, hasta el día de hoy, Emiratos Árabes Unidos no había acometido ataques desde su territorio. Aparentemente hoy habría realizado un pequeño ataque, pero no este, a las plantas desalinizadoras. Pero evidentemente, más allá de esto, comenzó el juego de las culpas, ¿sí? Todos quieren abandonar la culpa de esta locura porque cuando responda Irán, y ya respondió hace unas horas, lo vamos a presentar ahora, va a comenzar una situación muy, pero muy difícil para los países del Golfo. No solamente esta escalada generaron los estadounidenses y los israelíes, no solamente esta escalada cualitativa, ¿sí? Cuando uno acomete un objetivo abiertamente civil ligado a la provisión de agua, más allá de la afectación de la población civil realmente, de cuánta gente afectada parezca por este ataque, de cuán destruida parezca la infraestructura del agua corriente en Irán, más allá de eso está generando una escalada cualitativa, porque está realizando un ataque contra un objetivo de una naturaleza contra el cual no realizaba ataques hasta el momento. ¿Sí? Independientemente de la magnitud del ataque. Y el día de hoy, también en la madrugada, Estados Unidos e Israel protagonizaron una escalada cualitativa porque también realizaron un ataque contra un depósito de combustible en Teherán. Alguien responderá por ahí, pero ¿cómo? Si ya habían comenzado los ataques contra la infraestructura petrolera y gasífera de los países del Golfo. Irán ya había acometido refinerías, estaciones, plataformas de extracción. ¿Cómo? Que ahora de repente Estados Unidos, protagoniza una escalada con este ataque a un depósito de combustible. Si esto ya había comenzado. No, 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 cuidado, cuidado. Una cosa, los ataques contra las refinerías, los cuales determinan la interrupción de la capacidad de procesamiento del petróleo, ¿no? Procesamiento del petróleo, del crudo, hacia el combustible y sus derivados. Otra cosa, distinta también, el ataque a los pozos petroleros o plataformas petroleras, lo cual genera la destrucción de la capacidad de producción. Y una tercera cosa bien distinta, no llevada a cabo, hasta el día de hoy, aparece en el ataque a los depósitos de combustible. El combustible ya generado, depositado para su uso, con una capacidad ignífuga explosiva gigantesca, enorme. Irán
realizó ataques contra las refinerías de los países del Golfo Pérsico, contra plataformas de producción, también en Israel, acometió por lo menos una refinería en Israel, pero en ningún caso los depósitos de combustible, porque esto genera un desastre. Y efectivamente, ayer a la noche, los estadounidenses o los israelíes, o ambos, posiblemente ambos, perpetraron este ataque al depósito de combustible. Aquí uno de los videos de Irán. Atención a la magnitud de la explosión y el fuego posterior. A propósito de la explosión, aquí unas imágenes verdaderamente estremecedoras. Vamos a presenciar el incendio generado, esa es la palabra, la magnitud del incendio, y por eso, por lo general, los países no, a menos que quieran una escalada total, no acometen estos depósitos de combustible. Aquí el momento del comienzo del incendio en la ciudad de Teherán, recorriendo uno de los ductos de este depósito de combustible. Atención a estas imágenes. Lo presento nuevamente. Está una refinería ubicada cerca de, en Teherán, en una zona urbana, y van a poder presenciar en el video cómo la bola de fuego, el incendio, va recorriendo uno de los ductos, posiblemente un oleoducto, un gasoducto, bueno, un ducto, una tubería, una cañería, para el transporte, evidentemente interno, dentro de esta instalación de depósito de combustible. Ahí, 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 ahí. Espectacular la imagen. Lo voy a presentar de nuevo, porque muy rápido, como el fuego recorre muy rápidamente cientos de metros, ahí, a lo largo de esta tubería. Sin más. Gritos, bueno, de susto, naturalmente, de terror en la población. Y esta, la situación posterior, en plena, sí, al costado de la calle, a lo largo de esta tubería, el incendio, ¿sí? Una nueva escalada más, una escalada en la naturaleza de los objetivos, ¿verdad? Objetivos de infraestructura crítica, sí, pero ligados a la población civil y con una capacidad ignífuga de incendio enorme en un área poblada de la ciudad. En términos militares generaría mucho más sentido la destrucción de objetivos militares, pero como no pueden eso los estadounidenses, tampoco los israelíes, debido a la protección de esos objetivos militares. Está la genialidad de la planificación militar iraní. Sus principales objetivos militares aparecen protegidos en búnkeres cavados en la montaña, en la piedra, resistentes incluso a explosiones de carácter nuclear. Además, por cierto, esto, lógicamente, y si no, aquí presento una vez más la nube de humo negro, esto genera, atención a el incendio, esto genera un desastre ecológico, ¿sí? Infinitamente mayor al de la destrucción de un pozo petrolero, una plataforma offshore de extracción de petróleo o incluso una refinería, ¿sí? Destruidas, donde las explosiones determinan la destrucción de la maquinaria utilizada para el refinamiento, quizás el petróleo
ubicado en ese momento ahí, pero no un gran depósito de petróleo. Esto ahora, hasta el consumo en este incendio de todo el petróleo, el combustible depositado ahí, esto genera un incendio permanente, una nube negra permanente y un desastre ecológico, A propósito de los supuestamente promotores del ecologismo y del cuidado del medio ambiente. Bueno, aquí, aquí nada más y nada menos que un reportero de la CNN, está está el contraste entre la censura total y absoluta en Israel. Ellos no presentan en sus medios y tampoco entre sus ciudadanos imágenes de los objetivos, censurados completamente, tanto las imágenes de los misiles iraníes como de las detonaciones, los impactos y las consecuencias, total y completamente censurado. En Irán, la CNN recorre las calles realizando reportes y desde Irán este periodista de la CNN presentaba esto. Atención. Morning, the sky above the city is covered in very thick black clouds. You can see Esta mañana, desde la mañana en Teherán, la ciudad aparece cubierta de nubes negras muy densas. Reporte del reportero de la CNN. Atención a propósito de la censura y el totalitarismo. En un lugar, censura total. En el otro, la CNN trabajando en la calle. that everywhere. That's the west of the city over there, and this is the north of the city. Normally, if you Este es el oeste, este es el norte. Atención lo podemos presentar ahí, la ciudad en una nube negra, ¿sí? De smog, naturalmente contaminante, tóxico, ¿sí? see the Alborz Mountains, but now all of that is also covered in clouds. That comes after Hasta hace poco se podían ver las llamas a lo lejos, ahora todo eso está cubierto por las nubes grises. major airstrikes in the south and the west of the city happened last night. Eso obedece, responde a los ataques llevados la noche de ayer contra los depósitos de combustible. So a refinery might have been hit as well. And now you can see this morning that the sky is still very dark. We saw thick black plumes of sky yesterday. They were Bueno, vemos las nubes negras y demás. Quizás presente algo nuevo por aquí. see that the rain water, Esto, aquí. it's Atención a also esto. raining, but you can Ahora see también that está the lloviendo rain water is actually black. y pueden ver que el agua de lluvia es literalmente negra. Atención al crimen ecológico, al desastre llevado a cabo por estos impresentables. En este momento, lluvia de color negro por el ascenso, lógicamente, del combustible a las nubes, al aire, de ese combustible quemado. Also Atención saturated, al agua. it appears with oil. And then if we look over there, Parece el agua como si tuviese aceite, sí, petróleo crudo, y efectivamente. you can see that the water that's running down here also Y aquí pueden ver cómo el agua que cae, que gotea por esta pared, en el marco de la lluvia, is black. So that's what's coming down this morning. también es negra. ¿Qué tal? Los promotores del ecologismo, de la economía verde, masacre ambiental. Masacre ambiental. Y no solo esto, sino que aquí algunas imágenes. Teherán, una vez más. Atención a eso. ¿Cuál es el objetivo militar de esto? Y poco descifrable, sinceramente. Una vez más, la desesperación, la furia de los promotores de la guerra, sorprendidos por la resiliencia iraní, acometen sin piedad y sin mucha lógica tampoco desde lo militar. Más imágenes por aquí. Un automóvil estacionado en la calle, aparcado, la lluvia cayendo, todo negro el auto. Bueno,
Estas imágenes terribles y además vergonzantes, porque deberían generar vergüenza, bueno, inmediatamente determinaron aquí también el comienzo del juego de las culpas y comenzaron los estadounidenses y los israelíes con las acusaciones. No, estos fueron los Emiratos Árabes Unidos, esto fue Qatar. Claro. Bueno, no recordé una cosa, ahora lo vamos a presentar. Esto de las acusaciones completamente disparatadas por los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel, como esto de la planta desalinizadora, ahora supuestamente atacada por Emiratos Árabes, el depósito este también atacado por Emiratos Árabes, por ahí una versión de Qatar también, bueno, cualquier estupidez sin el más mínimo sentido. Aquí, por cierto, lo dicho por Trump a propósito de los ataques, el ataque, el criminal ataque, el verdaderamente execrable ataque contra la escuela de niñas. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iraq? Aquí la respuesta de Trump a esta pregunta: ¿bombardeó Estados Unidos una escuela primaria de niñas en Irán On the first day of the war and kill 175 people? en el primer día de guerra y mató 175 personas? Atención a lo que va a responder el subhumano de Trump, porque de humano este señor abandonó la humanidad hace mucho tiempo, ¿no? Es un monstruo. Atención a lo que va a responder este señor. Basado en lo que vi, ese ataque fue llevado a cabo por Irán, responde Trump. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? ¿Es verdad, Hegseth? Fue Irán, Hegseth detrás, el secretario de guerra, mirando con cara de ¿Es verdad, Hegseth? ¿Fue Irán el que bombardeó la escuela de niñas? Ni siquiera puede responder que sí. Responde Hegseth con un mínimo de dignidad, no, pero de vergüenza, tal vez. De seguro lo estamos investigando, responde él. No responde que sí porque además de asesinos de niñas, el descaro, ¿no? Irán perpetró un ataque contra una escuela de sus propias niñas en el primer día de guerra. Encima eso. El único que ataca a objetivos civiles es Irán. Otra mentira, y precisamente lo contrario. Creemos que fue hecho por Irán, responde ahora Trump. Porque son muy imprecisos con sus municiones, no tienen precisión. Fue hecho por Irán. Por cierto, hasta ahora, oficialmente, este criminal ataque generó incluso en Estados Unidos, en el Congreso y en el propio gobierno de Trump, un escándalo y una investigación, y hasta ahora la investigación determinó que carecen de conclusiones decisorias, finales, algo así como un no sabemos, pero cuando responden no sabemos, ¿sí? Carecemos de conclusiones hasta el momento, vamos a perseverar en la investigación. Básicamente están respondiendo, fuimos nosotros, eso respondieron básicamente hasta ahora, ¿no? Todavía no pudieron determinar quién, pero quién si no. Para colmo esto en el primer día de guerra, porque si en el palo y palo de una guerra
de atrición, una guerra de desgaste, idas y vueltas. Ahora Estados Unidos está machacando lo que puede porque ya no pueden determinar siquiera dónde los objetivos más importantes en términos militares, todos ellos ya atacadas estaciones de policía, hospitales, la estación central de televisión, estaciones del bueno, oficinas del gobierno, de todo, de todo, de todo. Y como ya no pueden determinar más dónde los ataques, ahora acometen a mansalva, machacan y machacan. Incluso dentro de la criminalidad de esto, si perpetraran hoy día un ataque de estas características, podrían por lo menos presentarlo como un error. Claro, en el marco de ida y vuelta de ataques masivos, sin ton ni son, sin querer, así lo podrían presentar ellos en su enorme cinismo, en su mentira permanente, sin querer cometimos un error, 150 o 100 o más, 175 niñas muertas. Pero ni siquiera pueden eso, porque perpetraron esta barbaridad el primer día de ataques, con todo planificado, la CIA, el NSA, las agencias, las corporaciones, mejor dicho, las corporaciones de inteligencia artificial, determinando con precisión quirúrgica los objetivos aquí y allá. Pudieron, de hecho, cometer el asesinato de Jamenei, fantásticamente. ¿No? Así fanfarronean nuestra inteligencia. Primer día, escuela de niñas, impacto directo. Error. Y a propósito de esto, por cierto, no voy a abandonar los temas anteriores, demoledores, perdón, pero me acomete la furia con estas cosas y comencé a recordar cosas vistas entre ayer y hoy sobre esto. A propósito de esto, hace algunas horas nada más, Aragacci, el ministro de Relaciones Exteriores, otra vez en la televisión estadounidense, respondiendo preguntas de una entrevistadora, una presentadora, y ella misma también con esta barbaridad, esto de el ataque contra la escuela de niñas llevado a cabo por Irán. Atención a esto. Okay, let's move to the strike on the elementary school in southern Iran. It killed more than 107. Bueno, hablemos sobre el ataque contra la escuela primaria en Irán, mató más de 175 personas. For that strike. What is your response to what the President Trump said Iran is responsible? El presidente Trump dijo que Irán es responsable por este ataque. For that strike. What is your response to what the president ¿Cuál es su respuesta a lo que dijo el presidente Trump? Atención a la reacción de Aragacci. said? Well, it is funny. Bueno, esto es gracioso. It is our school. These are our students, Es nuestra escuela, son nuestras estudiantes, our girls, nuestras chicas, and they are attacked by an American fighter, a jet fighter, and fueron atacadas por un avión caza estadounidense. they have been killed. Why Iran is responsible? ¿Y cómo puede entonces ser Irán responsable de esto? Have we started this war? Have we attacked our own people? ¿Acaso nosotros comenzamos esta guerra? ¿Acaso nosotros atacamos a nuestra gente? No, we were negotiating with the United States. No, para nada. Estábamos negociando, de hecho, con Estados Unidos, y esto también es cierto. And in the middle of negotiations, in the middle of diplomacy, they decided to attack us. Y en el medio de las negociaciones, en el medio de la diplomacia, decidieron atacarnos. And they have attacked so many places, including schools and hospitals. Y atacaron tantos lugares civiles, incluidas escuelas y hospitales. And there are all evidences that this school is attacked by an American, jet fighter. Y hay plenas evidencias de que esta escuela fue atacada por un avión estadounidense. Atención ahora a la periodista, a la innombrable esta. Where is the Iranian evidence that this was a U.S. attack? ¿Dónde está la evidencia
de que esto fue un ataque de Estados Unidos? Mirando con carita inquisidora, ¿no? Jet fighter, as you say. Como Will you usted provide If dice, it was not, ¿podría darnos esa evidencia? La as you periodista. say? Will you but provide if it? it was not you, if it was not US, then who was that? Maybe Israelis. Y responde con una sonrisa irónica. Y si no fueron los Estados Unidos, entonces ¿quién puede haber sido? En todo caso, los israelíes, responde Aragachi. But it is obvious who else is attacking us. Pero es obvio, ¿quién más nos está atacando? El nivel de la prensa occidental, ¿no? Ustedes atacaron su escuela. Ah, no tiene pruebas de que fue Estados Unidos. La respuesta de Aragachi, pero ¿quién está perpetrando los ataques contra Irán? Estados Unidos. Eventualmente Israel también participando en los ataques. Esos los dos atacantes. Y la periodista, no, pero usted tiene pruebas. Por cierto, y ahora recordé algo de hace un ratito, el ataque contra las plantas desalinizadoras. Por aquí. Y perdón si de repente me acomete la furia y un poco, y presento esto, varios amigos comentando ayer en mi WhatsApp, che, Ezequiel, apareces muy enojado en las transmisiones. Sí, disculpas, perdón si abandono por un momento la compostura, pero uno presencia estas cosas y realmente genera el hervor de la sangre. Y además de lo criminal, de lo asesino, de lo inhumano, el descaro, el cinismo. ¿Dónde están las pruebas? ¿Cómo dice usted que fue a Estados Unidos? ¿Dónde están las pruebas? Por aquí, en el mismo vuelo, en el Air Force One, el avión presidencial, consultado Trump sobre el ataque a la planta desalinizadora. No recordé presentar esto antes, mil disculpas, lo presento ahora. Atención a las barbaridades, además de las mentiras flagrantes, las barbaridades dichas por este impresentable. Irán acusó hoy a Estados Unidos de atacar una planta desalinizadora. Así comienza la pregunta del periodista a la derecha, ese señor alto de anteojos. También dicen que atacaron otros objetivos de infraestructura. ¿Esto es cierto? Y responde ahora Trump a la izquierda. Primero responde balbuceando, el periodista entonces realiza la repregunta. ¿Puede rechazar estas alegaciones de que Estados Unidos perpetró un ataque contra una planta desalinizadora? Y ahora comienza Trump con más sentido. Look, ¿no? Miren, los iraníes son la gente más mala del mundo. Le cortan las cabezas a los bebés. Cortan a las mujeres a la mitad. Miren Octubre 7, miren a lo que han hecho. Octubre 7 por los ataques de Hamás. Hamás responde a los hermanos musulmanes enfrentados a muerte con los iraníes, con los chiitas, incluso enfrentados en la guerra civil en Siria militarmente. Hamás y Hezbollah. Hezbollah sí responde a Siria. Hamás no. La barbaridad dicha. Han estado matando gente por los últimos, a lo largo de los últimos 47 años. Por eso no sé nada sobre una planta de desalinización. Solo puedo decir que si se están quejando por una planta de desalinización, nosotros nos podemos quejar de que ellos no deberían estar cortándoles las cabezas a los bebés. ¿Ok? ¿Escuchado eso? Pregunta concreta. ¿Acometieron una planta desalinizadora con un bombazo?
Y además, racista la respuesta. Lo voy a presentar de nuevo porque esto realmente es... To also open the door to other strikes against them. Aquí, Look, a partir de ahora, la pregunta del... they are among the most evil people ever. Los iraníes están entre las personas más malignas de la tierra. They cut babies' heads off. Les cortan las cabezas a los bebés. They chop women in half. Cortan a las mujeres a la mitad. Cualquier locura dicha, cualquier barbaridad, cuando precisamente las alegaciones de barbaridades de este tipo están documentadas en los archivos Epstein. Lo recuerdo de paso, nada más, ¿no? En el caso de locuras así, con bebés y mujeres y demás, ellos. Mientras tanto, está la situación en los cielos de Israel y por eso la desesperación. Atención a esto. Misiles iraníes recorriendo los cielos de Irán casi impunemente. Defensas antiaéreas, en este caso, ni siquiera visibles. Evidentemente, ya muy disminuidas y aquí quizás un objetivo poco defendible o de menor importancia estratégica. Por eso la decisión de ni siquiera un intento, un disparo de misiles interceptores. Aquí otro. Ahí, el misil. Ni siquiera la vista. Seguramente ahora el ruido del impacto en algún momento. No recuerdo este video. Bueno, cortado antes de la llegada del impacto. Algunas de las imágenes filtradas de Tel Aviv, las consecuencias de esto. Y perdón, otra vez. Por aquí más imágenes. תראו מה קורה פה, וואי. מה זה, הרים את הכל. שזה הטיל. הרים את האוטו, תראה מה זה, זה עדף. מה זה? איפה הטיל אבל? זה רק אולי שברי עירות. Más imágenes por aquí. Aquí. הם טוענים שכן אפשר לראות פה את הרסיס, אני לא רואה מאומה. Por aquí. Por cierto, innecesaria la aclaración de que no nos congratula el sufrimiento humano de nadie, y mucho menos la afectación de civiles, ¿verdad? Ahora la guerra no la comienza Irán, ¿verdad? Y las escaladas estas cada vez más arriba, ahora el agua potable, depósitos de combustible, tampoco los determina Irán. De hecho, ellos habían determinado lo contrario, no acometer plantas desalinizadoras. Una fábrica, militar también en Tel Aviv. Destruida. No solo ataques contra Israel, a propósito de la supuesta escasez, eso presentan los medios estadounidenses ahora. Irán ya despachó la gran mayoría de sus misiles,
ya no están realizando ataques como en el primer día. Bueno, claro que como en el primer día no, porque en el primer día, en respuesta a los ataques iniciales, acometieron con particular dureza, pero aún así no abandonaron en ningún momento el ritmo de ataques los iraníes y machacan y machacan y machacan. Aquí en Kuwait, imágenes espectaculares también de un hotel, presumiblemente, según inteligencia, provista casi con seguridad por los rusos, utilizado por tropas estadounidenses en Kuwait. Por aquí, en la situación en Estados Unidos, atención a esto, como explicación, ¿no? Como explicación del porqué de no poder abandonar esta locura y las permanentes escaladas cada vez más arriba de Estados Unidos y de Israel, debido a una situación cada vez menos llevadera, cada vez más compleja en términos políticos, económicos y militares. Aquí, en Estados Unidos, la llegada de cuerpos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ahí detrás, por cierto, el presidente Donald Trump. Ahora lo vamos a presentar un poquito mejor con otro video. Por aquí, Trump, en esa misma situación, aquí. Muy serio ahí, gesto adusto. Ahora, ¿por qué no quitado el sombrero, no? Con una gorrita. Saludo militar de un civil ya de por sí raro. Y con un gorrito una gorrita de béisbol. ¿Por qué no quitada la gorra? ¿No? Deferencia a los soldados. Bueno, esta es la situación en este momento. Perdón, no presenté, mil disculpas, demoledores. No presenté todavía la respuesta. No presenté aún la respuesta de Irán. Perdón, demoledores, perdón por aquí, de hace minutos. New York Times, publicación estadounidense, registrando atacan plantas de desalinización vitales en Irán y Bahrein. Las plantas desalinizadoras de agua fueron atacadas en Irán y en la isla de Bahrein, en el Golfo Pérsico, durante el fin de semana, amenazando un recurso vital para la vida en los duros climas desérticos de la región. Fuente estadounidense, New York Times. Por un lado, ahora vamos a presentar fuentes de Medio Oriente. Por aquí, todavía hasta el momento no vistos videos, por lo menos hasta el comienzo de la transmisión, posiblemente algún video de los ataques ahora. Aquí, Al Jazeera, es medio catarí. Bahrein afirma que una planta desalinizadora de agua resultó dañada en un ataque con drones iraníes. La agresión iraní bombardea aleatoriamente objetivos civiles, dice Bahrein, añadiendo que 3 personas resultaron heridas en las últimas incursiones. Bueno, no tan aleatoriamente, sino en respuesta a los ataques llevados a cabo primero contra Irán. Bahrein afirma que los últimos ataques iraníes contra el país dañaron una planta desalinizadora de agua y hirieron a 3 personas mientras Teherán continúa su campaña aérea contra sus vecinos en el Golfo Medio Catarí, Medio Oriente. Y por aquí, tercera confirmación, AP, Associated Press, medio estadounidense también. Aquí, pip. Traducción. Los objetivos de la guerra de Irán se amplían a la infraestructura civil tras el impacto de una planta de agua en Bahrein. Ni mención del ataque antes en Irán, ¿no? Esa la contribución, los medios con los medios occidentales con las manos manchadas de sangre, sin lugar a dudas. Y esta es la manera, ¿no? Aparentemente, si uno
recorre esta noticia, habría comenzado esto Irán, marco de la locura. Los objetivos de la guerra de Irán se amplían a la infraestructura civil. En Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, los objetivos de la guerra con Irán se ampliaron peligrosamente el domingo, hoy, a la infraestructura civil, cuando Bahrein acusó a Irán de atacar una de las plantas de desalinización que son cruciales para el agua potable de las naciones del Golfo, entre el 70 y el 90% de la producción de agua a través de estas plantas. Lo mencionado antes, Irán y, Bahrein, hasta ahora acusando esto, podría Irán acometer objetivos similares en otros países también. Así lo presentan, como si hubiera comenzado Irán. ¿Sí? Está el nivel de censura permanente de los medios occidentales. Aquí en esta plataforma, ¿cuántas veces nosotros censurados también, desmonetizados? En más de una oportunidad. Todavía el canal del colega Miguel Ruiz Calvo, bajo la censura. Por eso generamos a principios de este año, hace poquito también censurado el canal de Pascal Lotats, todos los canales críticos van sometidos a la censura, mayor o menor medida, intermitente pero permanente. Por eso hace un mes comenzamos nuestro canal en Patreon, Demoliendo Mitos en Patreon, el enlace abajo, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí, con reacciones a entrevistas, películas, series, en paneles, debates, discusiones, reacciones y análisis de nuestra parte, de este servidor, junto a Fernando Moragón, el último sobre el Corredor Dorado, una de las causas apenas mencionadas de la guerra en Irán. El Corredor Dorado, también conocido como Corredor Norte-Sur, la guerra económica detrás de esto como disparador de toda esta locura. Acompáñennos por ahí, la suscripción allí efectivamente paga, pero pueden, si quieren, generar una suscripción gratuita por 7 días y abandonarla antes del fin de esos 7 días de prueba, una prueba gratis de 7 días. Pueden abandonar esa suscripción antes de eso, recorrer todos los videos. Los videos allí, si bien todos aparecen pasmosamente actuales, no responden al día a día, sino análisis más profundos, por eso los pueden recorrer todos, ya está la 8ª emisión. En esos 7 días se prueba y después abandonan la prueba antes del cobro, quienes no quieran realizar una contribución. De lo contrario, ayúdennos. Con la suscripción allí, eso nos ayuda a todos nosotros a este canal crítico, a poder realizar nuestras actividades y de paso generar una salida, de alguna manera un escape a la creciente y permanente censura por todos estos medios. ¿Sí? Por allí nosotros aparecemos un poquito más protegidos, ayúdennos a generar esa salida de todo esto. Por aquí, el socialista Gabriel, 14 kilómetros al sur de Tel Aviv, está la planta de Sorek, implica el 80% de agua para esa ciudad, supongo que le quedarán horas. Bueno, hasta ahora los iraníes no quisieron esto, pero en este momento seguro que si acometen esa planta desalinizadora van a comenzar las denuncias indignadas en los medios de comunicación. ¿Cómo? Ataques contra objetivos civiles, lo dirán ni lo presentan. Gracias, el socialista Gabriel. Acá otro más. Es en las escuelas de Estados Unidos donde surgen tiradores, que una periodista yanqui suponga que entró una niña al colegio iraní con el misil en la mochila y al grito detona. Dios mío. Sí, bueno, una inmoralidad total y absoluta. En el Día Internacional de la Mujer, una vez más, el saludo enorme a las demoledoras. Muchas gracias. ¿Qué del mundo sin las mujeres? ¿Cuánta de esta locura en manos de varones, no? En un par de horitas, nada más, hoy 2 horas más tarde de lo habitual, a las 23 horas de España, 19 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, 4 horas menos, 19 menos 4, 15 horas de México y Centroamérica, Colombia y Venezuela a las 18 o 17 según,
2 horas más tarde de lo habitual. Hoy la charla dominical de todos los domingos junto a Fernando Moragón en apenas unas horas en nuestra segunda emisión del día de hoy. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Los queremos mucho y particularmente a las mujeres en el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer. Hasta más tarde. Chao.